A ver, ¿qué puede tener en común una frase que usamos para no meternos en problemas con algo como la historia de los números? Suenan como dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Una habla de aislamiento, la otra de pura conexión. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo, al entender ambas, podemos comprender mucho mejor el mundo en que vivimos. ¿A mí qué me importa? Es una frase que resuena, que seguro hemos escuchado, o hasta dicho. En la cultura costarricense y en muchos otros lugares es casi un clásico. Pero, ojo, no es solo una expresión más. Es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. La puerta a ese laberinto de la indiferencia que vamos a recorrer. Listo, vamos a meternos de lleno en esto. Y para hacerlo, vamos a tomar de la mano a una escritora brillante, Carmen Naranjo, y su ensayo. Con su ayuda, vamos a desarmar esta frase para entender por qué es mucho más que un par de palabras. Es, en realidad, un síntoma de algo más grande. Naranjo le da un nombre, y es potente, un grito de libertad irresponsable. Ella sostiene que esa supuesta libertad es, en realidad, una trampa. Es usar el yo, no para afirmarse, sino para esconderse, para escapar de la responsabilidad que tenemos como parte de un grupo. Y esta cita, lo dice todo. Es un autoengaño, así de simple. Lo que Naranjo nos dice es que repetir y repetir esta frase se vuelve un hábito, uno destructivo. Es como una droga que nos va alejando poco a poco de la realidad y, lo que es peor, de la conexión con otras personas. Entonces, si esta frase fuera como una enfermedad, ¿cuáles serían sus síntomas? Vamos a explorar qué pasa, cuáles son las consecuencias directas cuando adoptamos esta forma de pensar en nuestro día a día. Y la lista es, es tremenda. No se trata solo de que algo no te preocupe. Esta frase, según Naranjo, nos enseña activamente a ser indiferentes, a ser insensibles, y al final nos deshumaniza. Nos lleva por un camino de irresponsabilidad y a lo que ella define como un consuelo cobarde, o sea, una falsa sensación de paz que nos cuesta nuestra propia integridad. Y esta metáfora que usa Naranjo es sencillamente genial para ilustrarlo. La frase funciona como una capa de amianto espiritual. Pensemos en el amianto. Se usaba para aislar del calor, del fuego, pero hoy sabemos que es súper tóxico. Bueno, de la misma forma, esta expresión nos protege del calor de los problemas de los demás, pero a la larga termina asfixiando nuestra propia humanidad. Y aquí está el quiebre, el punto clave de todo. El yo aislado nos lleva a la indiferencia. La alternativa, entonces, es un nosotros conectado, que se basa en la colaboración, en la responsabilidad compartida. Pero para poder colaborar, necesitamos un terreno común, un lenguaje que todos entendamos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. Si ciertas palabras nos aíslan, ¿existe algún lenguaje que, por su propia naturaleza, nos una? Pues la respuesta, sorprendentemente, es un lenguaje que usamos todos los días, a veces sin ni siquiera pensarlo: los números. Este es un sistema que, a diferencia del a mí que me importa, no nació para separar, sino todo lo contrario. Nació de la necesidad de colaborar, de construir juntos y de darle un sentido a este universo que compartimos. Pensemos en esto un momento. Los números no cayeron del cielo ni aparecieron por arte de magia. Nacieron de problemas súper concretos y sobre todo colectivos. ¿Cómo contamos las ovejas? ¿Cómo medimos la tierra después de que el río se desborda? ¿Cómo repartimos la comida de forma justa? En su esencia, son una herramienta de cooperación humana. Por eso, su historia no es una clase de matemáticas aburrida llena de fechas y fórmulas. ¡Para nada! Es una aventura fascinante de cómo la humanidad, a través de milenios y en diferentes culturas, fue construyendo un sistema cada vez más potente para resolver problemas cada vez más difíciles. Este recorrido es, de hecho, una gran historia de colaboración. Empezó con algo tan simple como hacer marcas en un hueso. Pasó por los sistemas para administrar imperios gigantes en Egipto y Mesopotamia, y llegó a los descubrimientos que rompieron esquemas en Grecia. Pero el gran cambio de juego, la idea revolucionaria, fue la invención del cero en la India. Esa idea viajó por el mundo árabe hasta llegar a Europa, y cambió la ciencia y el comercio para siempre. Y toda esa historia fue creando diferentes familias de números, y cada una servía para resolver un nuevo tipo de problema. Los naturales, facilísimo, son los que usamos para contar lo que vemos, como las personas en un cuarto.
Los enteros nos ayudaron a entender ideas como las deudas o las temperaturas bajo cero. Y los racionales, bueno, nos permitieron dividir el mundo en partes, como cuando cortamos una pizza o medimos media taza de algo. Luego la cosa se pone un poquito más abstracta, pero igual de útil en el mundo real. Los irracionales, como el famoso número pi, nos sirven para entender círculos y ondas. Los reales, que son básicamente todos los anteriores juntos, nos permiten medir casi cualquier cosa con precisión. Y los complejos, bueno, suenan complicados, ¿no? Pero sin su unidad imaginaria, muchísima de la tecnología actual, como la ingeniería eléctrica, simplemente no funcionaría. Ninguno se inventó por capricho. Todos resolvieron una necesidad. Y aquí es donde todo se conecta. Por un lado, esas antiguas marcas en un hueso que se convirtieron en nuestros sistemas numéricos, y por el otro, los ensayos, como el de Naranjo, que nos ayudan a entender nuestra propia mente. Al final, ambos son lenguajes, son herramientas que hemos creado como especie para lo mismo, tratar de poner orden en el caos y darle un sentido a nuestra existencia. Y así llegamos al cierre, a la respuesta directa a esa pregunta con la que empezamos. Ya vimos cómo una simple frase nos puede aislar y cómo un sistema de pensamiento como el de los números nos ha conectado a lo largo de toda la historia. La conclusión es bastante simple, pero muy poderosa. La indiferencia del «a mí qué me importa» es una fuerza que nos separa. En cambio, el conocimiento, ya sea entender un ensayo profundo o apreciar la historia detrás de un número, es una fuerza que nos une. Nos hace parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y no hay mejor forma de terminar que con las propias palabras de Carmen Naranjo. Ella no escribió su ensayo para que nos quedáramos de brazos cruzados. Lo escribió con la esperanza de provocar una reacción, un cambio, la transformación de una negación rotunda a una afirmación valiente, a un «a mí sí me importa». Así que, al final de este viaje, la pregunta se da vuelta. Ya no es «a mí qué me importa». La pregunta que queda en el aire para la reflexión es, después de ver cómo se construye el aislamiento y cómo se construye la conexión, ¿qué es aquello a lo que decidimos que sí vale la pena darle importancia?